Bendiciones, buenos días. Soy el pastor Vladimir Bazán de Iglesia Heredero del Reino. Para mí es un gusto poder estar con ustedes para poder compartir la palabra del Señor. Quiero darle las gracias a todas las personas que están viendo esto en vivo, que están conectadas, Señor. Quiero bendecir sus vidas, que en este día sea pleno Cristo en ustedes, que los llene de bendiciones, de gracia y de poder. Así que, hermanos míos, quiero seguir compartiendo la palabra del Señor que se la acá. Habíamos estado dando el tema que se llama Camino a la Madurez. Camino a la madurez. Todos estamos en un proceso de maduración, así que yo quiero en este día poder terminar una sección porque en realidad me puse a volver a estudiar este estudio, para la redundancia, y Dios me añadió 3 cosas más. Así que se extendió un poco más el estudio, pero creo que es necesario poder entender los procesos que Dios tiene para con nosotros. Ahora la pregunta es, ¿cómo llegamos a ser maduros? ¿Cómo llegamos? Es una pregunta que nos hacemos constantemente nosotros. ¿Cómo yo llego a desarrollar madurez en mi vida espiritual? Lo que primero encontramos es que tenemos que ser probados. Es la manera que empezamos a madurar es cuando Dios empieza un proceso de probar nuestra fe. Dice acá en 1 de Pedro 1:7, para que la prueba de vuestra fe es mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero es probado por fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra, en la revelación de Jesús el Mesías. Dice acá la palabra que nuestra fe tiene que ser probada, la prueba de vuestra fe. ¿Cómo entonces empezamos a moderar? Cuando somos probados, cuando estamos pasando por situaciones bien conflictivas. Es un proceso que constantemente Dios hace con nosotros. Cuando nosotros llegamos al Evangelio, venimos con todas las ganas de seguir al Señor, pero a medida que avanzamos nos damos cuenta que se ponen obstáculos, ciertas situaciones en nuestra vida, y ese es el camino que nos lleva a la perfección. La Biblia nos enseña que Cristo dice acá en Hebreos capítulo 5, verso 8, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, habiendo sido perfeccionado. ¿Qué nos lleva entonces a la perfección? Las pruebas, las situaciones complejas. Porque dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Qué raro que Cristo haya tenido que aprender a obedecer, siendo que era el verbo. Bueno, humanamente él tuvo que aprender. Humanamente él tuvo que empezar el proceso desde pequeño. Acuérdense que un tiempo él se quedó en Jerusalén y los padres fueron a buscarlo, y después que los padres lo encontraron dice que estuvo sujeto a él. Él tuvo que aprender a sujetarse a un padre terrenal, a José, a María, hacer aseo en la casa, limpiarla, ir a comprar, bueno, voy a decir algo chileno, ir a comprar el pan, estuvo al servicio de ellos. Entonces dice, y aunque dijo por lo que padeció, aprendió la obediencia, y a medida que él fue creciendo, cada vez la exigencia fue mayor en él. Así nos pasa a nosotros. Cada vez que nosotros vamos caminando, Dios nos exige más, porque obviamente estamos más capacitados para obedecer. Porque una persona que se convierte al Señor tiene el primer amor, está llena de Dios, llena del amor, pero cuando vienen las dificultades, ahí es cuando tienen que practicar, tienen que empezar a obedecer. Entonces estamos todos en ese proceso. Aquí no hay nadie que está exento a ser probado. Y dice que aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado, habiendo sido hecho perfecto. ¿Se acuerda que la palabra perfecto es completo, cabal, plenamente maduro? Entonces, Cristo tuvo que ser perfeccionado para ser autor de eterna salvación. Es decir, Cristo no hubiese sido perfeccionado, la salvación no pudo haber sido consumada. Entonces, por eso que Cristo tuvo que perfeccionarse, y quizá a lo mejor no me voy a saltar un poco el orden. Lo que más tuvo que perfeccionarse, y quizá lo que más a nosotros nos cuesta, es la obediencia. Dice la palabra acá que él tuvo que anonadarse, tuvo que renunciar. Dice acá en Filipenses capítulo 2. Dice, verso 6, el cual extendiendo en forma de Dios no quiso por usurpación ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallándose en la condición de hombre,
se humilló a sí mismo haciéndose obediente. Tomó la actitud de un siervo, aunque era hijo, aunque era señor, tuvo actitud de siervo, dice, y haciéndose obediente hasta la muerte. O sea, la vida de Cristo fue de menos a más. Hasta, dice, de tal manera obedeció al Padre, de tal manera amó a Dios, Jesucristo el Padre, en la voluntad que Él sabía que tenía que hacer, que Él obedeció, dice, hasta la muerte, pero no cualquier muerte, muerte de cruz. Es el proceso de la obediencia. O sea, cuando nosotros vamos creciendo en obediencia, Dios nos va demandando más. Y vamos creciendo en obediencia. Quizás me salté un punto, pero así pasa. Vamos avanzando en nuestra vida espiritual. Entonces la primera plan que Dios tiene para nosotros, para llevarnos a la madurez, es el padecer. Es la prueba. Dice acá en Job 23, Job capítulo 23, verso 10. Pero ya el que conoce el camino que sigo, que me pruebe y saldré como el oro. Que me pruebe y saldré como el oro. Dios nos prueba. Entonces, la primera etapa que pasamos nosotros, o como Dios empieza, es a través de las pruebas. Por eso es que las pruebas son necesarias, las pruebas son ineludibles, las pruebas no se pueden omitir, no se pueden ignorar. Lo peor si usted lo ignora, porque usted tiene que confrontar las pruebas. Y acá también lo dice en Santiago 1:12, y quiero que podamos entender un poco por qué Dios hace eso. Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la prueba. Bienaventurado el varón que soporta la prueba. Porque cuando salga aprobado, cuando soporta la prueba y usted sale aprobado, dice que recibirá hay un galardón. Detrás de toda prueba hay un galardón. Hay una manera que Dios te recompensa. Hay una manera que Dios te bendice. Porque dice, voy a volver a leer para que nosotros podamos profundizar este tema. Y este versículo. Bienaventurado el varón que soporta la prueba. Porque cuando salga aprobado, ¿qué tiene que pasar nosotros? Salir aprobado. A veces salimos reprobados. Vuelta otra vez. Cuando usted hace un examen y quiere pasar de curso, o quiere tomar ciertas cosas y usted falla, usted tiene que volver a dar el examen, la prueba, para ver si pasa de curso o si adquiere ese título. Lo mismo pasa con nosotros. Cuando nosotros no pasamos la prueba, abortamos y en vez de confrontar la prueba, nos ignoramos, lo hacemos desentendido o no queremos, estamos siendo desaprobados. Y dice que soporte la prueba. Y acá la palabra que se usa para pruebas es muy importante. Es del griego peirasmos. Significa probar con el propósito de fortalecer la virtud. Probar con el propósito de fortalecer la virtud. O sea, Dios está trabajando, está provocando en nosotros, resistiendo, está creando fuerza interna. Y para eso nosotros tenemos que ser fortalecidos en el hombre interior. Debemos nosotros ser fortalecidos, ¿dónde? En el hombre interior. Porque el hombre interior nos hace fuerte para vencer. Si nosotros no fortalecemos el hombre interior, el hombre exterior, que es el hombre viejo, obviamente va a prevalecer y vamos a ser derrotados. Acá lo dice en Efesios capítulo 3, verso 6. Dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder. ¿Dónde? En el hombre interior, por su espíritu. O sea, que cuando yo empiezo a buscar a Dios, empiezo a llenarme del espíritu,
la unción del poder va fortaleciendo mi hombre interno. Y como mi hombre interno se fortalece, puedo yo vencer las pruebas, las circunstancias. Crece virtud en mí. Así Dios trabaja. Todos quisiéramos que las cosas fueran más fáciles a veces. Todos quisiéramos que no hubieran problemas. Pero el mundo está lleno de problemas. Por donde miremos. Por donde miremos hay problemas. De todo tipo. Financieros, morales, espirituales, familiares, de todo tipo. Entonces, todo ese mundo que es tan caótico, tan lleno de tinieblas, Dios lo está usando para que salgamos aprobados, como recién leímos en Santiago 1:12. Bienaventurado que soportese, porque dice que será aprobado y recibirá la corona de vida. Entonces, no es porque Dios quiera hacernos la vida más difícil, y no es tampoco Dios. A veces son situaciones que nosotros provocamos. A veces son situaciones que uno mismo hace, pero hay veces que también Dios nos prueba, como dice acá, bienaventurado el varón que soporta la prueba, porque cuando salga aprobado recibirá corona de vida que prometió a los que le aman. ¿Cómo podemos nosotros vencer la prueba? Amando más a Dios. ¿Qué te dice el diablo? Que Dios no te ama, que Dios no te interesa por ti. Cuando nosotros podamos amar a Dios, nos hacemos fuertes. La verdadera obediencia viene cuando uno ama, cuando uno es sanado quizás del rechazo. Cuando yo amo a Dios, entiendo que sus mandamientos son mandamientos de amor. No puedo obedecer si no estoy amando, porque me va a costar. Yo sé que Dios nos ama y que Él está haciendo todo para mi bien, aun cuando delante de mis ojos no entienda lo que esté pasando. Lo importante es saber que eso me va a llevar a la madurez. Lo dice acá en Santiago 1:12. Y vemos también que el Espíritu Santo con Jesús actúa de la misma manera. Nosotros queremos ser igual que Cristo, o Dios quiere que seamos igual que Él, y hay un camino que Él nos dejó, y dice, para que sigamos sus pisadas. Dice acá en Mateo capítulo 4, entonces Jesús fue impulsado por el Espíritu a subir al desierto para ser tentado por el diablo. ¡Wow! Dios lo puso para que fuera tentado, para que fuera probado Cristo. 40 días en el desierto, con frío y calor, sin nadie a tu alrededor. Me salió un verso. Con frío y calor, sin nadie a tu alrededor. Ahí estaba Jesús, en medio del desierto. Pero en ese desierto tan fuerte, Dios lo probó a Jesús. Dios permitió que el diablo lo tentara para que él viniera después en el poder del Espíritu. Porque después de esa prueba, Jesús dice que bajó bajo el poder del Espíritu. Vamos a leer otra parte acá de la palabra, cuando es en Lucas 4:14. Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu. Wow, o sea, ya como había vencido las tentaciones del diablo, acrecentó el poder, la unción sobre Jesús. O sea, Jesús tenía que estar lleno del poder, porque lo que iba a confrontar eran situaciones muy adversas. Acuérdense que los fariseos y los saduceos constantemente querían destruirlo, matarlo, acusarlo, le ponían trampa, ponían mentiras constantemente. Y dígame usted, si usted está asediado constantemente con un ataque emocional, físico, espiritual, dígame si usted si no se cansa, dígame si usted si no se agota, dígame si usted a lo mejor dice ya no quiero más. Pero Cristo, que se perfeccionó en obediencia mediante la prueba, Él tuvo la capacidad de ir de menos a más hasta llegar a la cruz. Porque lo más grande que confrontó Jesucristo fue en el huerto de Getsemaní, cuando le dijo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Cristo tuvo un proceso de maduración hasta llegar a la cruz. Igual nosotros un proceso hasta llegar a un lugar donde vamos a confrontar quizás situaciones, pero siempre Dios va a estar con nosotros. Siempre Dios nos va a dar la oportunidad de crecer y madurar, porque Cristo se perfeccionó, llegó a la estatura que Él debía, y cuando ya estuvo preparado para el sacrificio, fue presentado, fue examinado por Herodes, y nadie encontró nada.
estaba apto para el sacrificio, estaba maduro para ser sacrificado. Porque Cristo puede haber muerto al año, a los 3 años o a los 50 años, pero el lapso que tuvo de obediencia todo ese tiempo fue preparado para llegar perfecto al sacrificio. Y fue el sacrificio perfecto que nosotros necesitábamos, porque en el fondo los beneficiarios de ese dolor somos nosotros y serán también nuestros hijos. Entonces vemos acá cómo el sufrimiento, cómo nosotros podemos enfrentar el sufrimiento. Y voy a leer bastantes versículos para que sepamos que es así. En Primera de Pedro 5:10. Primera de Pedro 5:10. Primera de Pedro 5:10. Dice: el Dios de toda gracia que os llamó a su gloria eterna, el Mesías, después que padezcáis un poco de tiempo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. ¿Qué viene primero? Ante la perfección. Acá lo dice, el padecer. No podemos ser perfectos si no padecemos. Por la causa de Cristo, obviamente. Dice, voy a leer este texto otra vez porque hay que analizar las cosas con detalle a veces. El Dios de toda gracia que os llamó a su gloria eterna en el Mesías, hay un llamado a la gloria del Señor. Después que padezcáis un poco de tiempo, porque en cuanto a la relación con la eternidad, lo que padecemos no es nada. Quizá en el momento que tú estás pasando lo ves como interminable, como agobiante, como que no ves respuesta, es algo que te turba, pero es un tiempo pequeño, un poco de tiempo. Después que padezcáis un poco de tiempo, Él mismo perfeccionará, afirmará, fortalecerá, establecerá. Mira qué lindo lo que dice. Me perfeccionará, me afirmará en las cosas del Señor, me fortalecerá y me establecerá. Pero primero viene el padecimiento. También lo dice en 1 Pedro 4:13. Y voy a leer del verso 12. Amados, no os sorprendáis por el fuego que os ha sobrevenido, que os sucede para prueba, como si algo extraño os aconteciera. ¿Por qué me ha venido esto? Voy a volver a leer el versículo. Dice, amados, no os sorprendáis por el fuego que os ha sobrevenido, que os suceda la prueba, como si algo extraño os aconteciera. Más bien, regocijaos por cuanto sois participantes de los padecimientos del Mesías, para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gozo inefable. ¿Qué quiere decir esto? Que, mira, no hay ningún padecimiento que nosotros vivamos que no lo haya padecido Cristo. Nosotros, dice acá un misterio. Más bien regocijaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos del Mesías, no los tuyos. O sea, tú estás padeciendo. Cristo padeció como hombre, como en su cuerpo carnal, resucitó, pero ahora el cuerpo místico que somos la iglesia, estamos padeciendo lo que Cristo padeció en la tierra. También en la revelación de su gloria os regocijéis con inefable. O sea, lo que le aconteció a Cristo, lo que le está pasando a la cabeza, también le pasa al cuerpo. Estamos identificados en el padecimiento. Esto es lo que dice Pedro. Soy participante de los padecimientos de Cristo para que también, así como padecemos, también en la revelación de su gloria regocijemos con gozo inefable. Acá habla de dos cosas: regocijo, alegrarse. Más bien regocijado por cuanto soy partícipe. ¿Para qué? Para que después no me goce en la revelación de su gloria. O sea, me goce en la tribulación, pero me goce también en la manifestación de su gloria. Van es tomado de la mano. Y esa palabra gozo está en un solo versículo, versículo 13. Habla de regocijo en los padecimientos para que yo también me regocije cuando Cristo sea manifestado. Así lo dice la palabra.
Bueno, Santiago 1, del 2 al 4, también nos habla de los padecimientos. Tenemos que acostumbrarnos, hermanos, que ese es el plan de Dios para nosotros. Lo peor que podemos hacer es quejarnos cuando estemos pasando diversas pruebas. Si me quejo porque no he entendido, no he aprendido, no he querido, no entiendo. Por eso es necesario este estudio, por eso es necesario que usted lea la Biblia, porque usted va a entender. Si usted no lee la Biblia, ¿cómo va a entender los procesos de Dios? Si usted no lee la Biblia, ¿cómo va a saber si es así o no? Si es necesario la prueba o no es la prueba. Y acá lo dice en Santiago 2.4. Amados míos, tened por sumo gozo cuando os veáis cercados de diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y dejad que la paciencia tenga su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Entonces vemos que la prueba es quizá la llave que abre todas las cosas para llegar a la madurez. La prueba. La prueba conjuntamente va con la obediencia, porque nosotros no podemos ser perfeccionados en la prueba si no obedecemos. ¿Dónde nos cuesta más obedecer? Cuando estamos en la prueba, cuando las cosas están bien. Yo creo que cuando las cosas están bien, todos somos obedientes. Todos decimos aleluya. Pero cuando viene la prueba, pocos dicen aleluya y pocos quieren obedecer. Acuérdense cuando Jesús habló de la carne y sangre, dice, dura es tu palabra. ¿Se acuerdan? Juan capítulo 6, dura es tu palabra. ¿Quién la puede oír? Y Dios confrontó a sus discípulos con una palabra que para ellos era muy fuerte y dijeron, dura es tu palabra. ¿Quién te puede oír? Y dice la palabra en Juan capítulo 6 que ya muchos no andaban con Jesucristo. Así lo dice la palabra acá en Juan capítulo 6, verso 60. Al oír muchos de sus discípulos, no eran gente cualquiera, eran discípulos. Al oír muchos entre sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿No la ha dicho usted alguna vez, Señor? Dura es tu palabra. Señor, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? Dura es tu palabra. ¿Quién podrá soportarla? Es una pregunta. Decía, ¿quién? Pero Jesús, sabiendo en sí mismo que sus discípulos murmuraban sobre esto, les dijo, ¿os escandalizáis? Pues qué, si vieras al Hijo del Hombre ascendiendo a donde estaba primero. Y acá viene la explicación a esta palabra que él había dicho más arriba. El espíritu es el que da la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Qué es lo que es la palabra? Espíritu y vida. No es un conocimiento solamente, son espíritu, aliento de vida y vida. Porque hay entre vosotros algunos que no creen, porque desde el principio sabía Jesús quién eran los que no creían y quién eran los que lo había de entregar. Y dice así en el verso 66, por esto muchos, siempre recalco, muchos de sus discípulos se volvieron a lo anterior, ya no seguían y ya no andaban con él. Muchos de sus discípulos dejaron de seguir a Cristo. ¿Por qué? Porque le fue dura la palabra. Y quizá hoy día la palabra para ti hoy día es dura. Quizás no la quiere oír, quizás está pasando circunstancias difíciles y todavía no encuentra una respuesta todavía de Dios. Espera, Dios lo va a hacer. Dice en el Salmo 40, pacientemente esperé a Jehová y él oyó. Pacientemente esperé a Jehová y él me oyó. En la prueba, Dios desarrolla paciencia. Dios en la prueba desarrolla paciencia. Grábese eso. Dice, esto es a su anterior manera de vivir. Cuando dice que retrocedieron, ellos volvieron atrás, abortaron, ya no siguieron. Del hecho de no seguir a Cristo quiere decir que ellos se fueron a lo que anteriormente hacían. ¿Y cuántos días, hermano, en la iglesia, cuando se predica, se enseña y lo empezamos a hablar de la cruz, de los padecimientos, que hay que poner otra mejilla, que hay que negarse, que hay que morir al hombre viejo? ¿Cuántos, hermano, un día la piensan dos veces? ¿Saben por qué? Porque todavía hay cosas en su vida que no quieren renunciar.
Cuando las personas retroceden en el caminar, hay cosas en tu corazón que todavía tú no quieres dejar, todavía no quieres hacer Señor a Dios, al Señor de toda tu vida, de todas tus cosas, de todas tus áreas, porque el Señor no es solamente de ciertas áreas de mi vida, es de todo mi ser, cuerpo, mi espíritu, emociones, pensamientos, anhelos, de todo. Entonces cuando Dios nos empieza a demandar, decimos que dura es tu palabra, y dice, y ya no andaban con Él. El andar con Cristo obviamente te lleva a retroceder y a andar en tinieblas, porque dice la palabra que el que me sigue no andará en tinieblas. Y si tú no sigues al Señor, acá lo dice, y ya no andaban con Él. En Juan capítulo 8 dice así, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. O sea, el no seguir a Cristo quiere decir que tú vas a andar en tinieblas. No vas a ver por dónde caminas, no vas a ver el hoyo, la trampa que el enemigo ponga. Por eso es que nosotros tenemos que tener esa madurez, por eso hablar de madurez, para poder seguir a Cristo. Entonces vemos que aquí es necesario la obediencia. Tenemos que ejecutar nuestros miembros y no dejando que el pecado gobierne en ellos. Tenemos que tener una postura férrea al pecado. El pecado tiene que ser tratado inmediatamente. Porque si te deja que el pecado gane terreno, ese pecado después se transforma en una fuerza dentro de ti que te lleva a hacer cosas más horribles, más feas. Acá dice en Romanos 6:13, ni tampoco presenté a vuestros miembros como instrumento de iniquidad para el pecado, sino presentaos vosotros mismos a Dios como viviendo fuera de los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Tenemos que obedecer a Dios, someter nuestros miembros, quiere decir nuestro cuerpo, no dejando que el pecado gobierne. Y el pecado tiene hay variación al pecado. Hay pecados de omisión, hay pecados de no hacer cosas. El pecado quizá más reiterativo en la vida de un creyente es dejar de hacer cosas, dejar de congregarse, dejar de servir, dejar de ofrendar, dejar de dar a Dios, dejar las cosas, posponerlo más rato lo voy a hacer, más rato voy a orar, más rato voy a consagrarme, más rato voy a buscar mi liberación, más rato me voy a santificar, posponer las cosas, porque la Biblia dice que aquel que sabe hacer lo bueno no lo hace, le es pecado. Si nosotros sabemos que si esa cosa me está llevando a atarme, a destruirme, porque el pecado, hermano, en nosotros pone lazo. El pecado en nosotros pone lazo. Vamos acá a ver el Proverbios, que si nosotros no renunciamos al pecado, no lo confesamos diariamente, no lo mantenemos a raya, no lo mantenemos limpios, ese pecado empieza a entrar en nosotros, empieza a gobernar, empieza a ejercer el dominio que antes tenía en esa área. Proverbios 5, verso 22, en Proverbios 5, 22, en su propia iniquidad quedará atrapado el inicuo, amarrado con la soga de su pecado. ¿Qué es lo que hace el pecado? Nos amarra. ¿Cuándo? Cuando no lo confieso, cuando no me arrepiento, cuando lo tolero, cuando disimulo el pecado o no le doy importancia a lo que hago o lo minimizo. Digo, no sea así. Cuando tomo livianamente el pecado, eso me lleva obviamente a la inmadurez, porque tengo que empezar a crecer y mi vida tiene que ir santificándose. Pero si tolero el pecado, ¿qué va a pasar? Voy a retroceder, no voy a avanzar. Tengo que ser disciplinado para llegar a la madurez. Tengo que ser disciplinado. Esto nos cuesta a todos. A todos nos cuesta disciplinar porque tenemos una naturaleza rebelde que constantemente está jalando para otro lado, constantemente. Usted se levanta, si no ora, empieza a pensar cosas, empieza a anhelar cosas, empieza a enfocarse en ciertas situaciones y ya no empieza a buscar las cosas de Dios, empieza a buscar las cosas del mundo y empieza a despertar. O sea, siempre estamos siendo jalados a situaciones. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Ejercer dominio. El que lo dice en 1 Corintios capítulo 9, verso 25. Todo aquel que lucha ejercita dominio sobre todas las cosas. Para llegar a madurez
ejercer disciplina, ser disciplinados en nuestro descanso, en nuestra alimentación, en nuestros tiempos de recreo. Todo, mire, dice que la Biblia es todo me es lícito, mas todo no me conviene. Todo me es lícito, mas yo no me dejaré dominar por nada. Las cosas no son los problemas. El problema son cuando esas cosas me dominan. Cuando yo le doy demasiada importancia a la tele, demasiada importancia a las redes sociales, y no la uso solamente para administrar, sino para estar viendo qué está pasando con ciertas personas. Entonces ahí cuando hay un desbalance, yo hoy día creo que las redes sociales en gran parte están ejerciendo también un gobierno en algunas manos que está más pendiente de noticias o ver quizá un chiste, qué sé cosa, para alegrarse un poco, pero no buscan a Dios. Entonces tenemos que tener esa disciplina, ser ya suficiente. Ya vi redes sociales, ya vi un poco de tele. A todo esto yo no le recomiendo que no vea mucha tele, porque en realidad eso, con todo lo que se está hablando hoy día, hay malas noticias y su fe se va a perder y usted va a empezar con cosas raras y temores. Vea programa educativo, instrúyase. Los hermanos, los hijos de Dios tenemos que ser entendidos, no solamente en la palabra, sino en muchas áreas. Debemos educarnos, debemos saber manejar ciertos temas, debemos saber qué está pasando a nuestro alrededor, en el mundo, por qué está viniendo esto. Tenemos que informarnos. La ignorancia, hermano, a veces nos lleva a cometer errores o a hablar cosas que no sabemos. Debemos informarnos. Y hoy día tenemos los medios necesarios para informarlo. Entonces, disciplinarlo. Debemos aprender a discernir entre el bien y el mal. Es un proceso también en Hebreos 5. Aprender a discernir entre el bien y el mal. Dice acá en Hebreos 5, del 13 al 14. Porque todo el que usa la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es recién nacido. Pero el alimento sólido es para los perfectos, los maduros, los que por la práctica. No basta una vez, hermano, leer la Biblia. No basta leer una vez un tema. Mira, a veces yo he tenido que leer muchas veces, muchos versículos, muchas veces para poder entender, porque nuestra mente, como está afectada quizás por el pecado, la memoria, la capacidad de asimilar, tenemos distracciones, personas que no pueden estar tranquilos, que su mente vaga por todos lados. Bueno, tenemos que practicarnos. Por eso digo, va la disciplina, la obediencia, va el sufrimiento, la obediencia, la disciplina, para yo poder discernir. Dice, si tengo ejercitado por la práctica, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Voy a volver a leer porque me enredé yo mismo. Pero el alimento sólido es para los perfectos, de los que por la práctica tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El cristiano debe saber comer. ¿Cómo esto, pastor? Que cuando usted escuche una palabra, una enseñanza, usted tiene que tener tal conocimiento de la palabra, iluminada o revelada por el Espíritu, que usted pueda asimilar lo que se está enseñando, pueda comer de esa palabra, pueda nutrirse de esa palabra. Porque obviamente que hay comida que te va a caer mal y hay comida que te va a dar beneficio. Usted tiene que saber elegir cuando usted está escuchando palabra y prédica. ¿Esto me edifica? ¿Esto me lleva a Cristo? ¿Esto me hace depender de Él? ¿Esto me lleva a amar la iglesia? ¿O esto provoca que me vea más espiritual, hace crecer mi ego? ¿Me lleva a sentirme superior? ¿Me aparta de la iglesia? ¿Me creo el más ungido? La enseñanza que nosotros impartimos, o la que usted recibe, tiene que tener frutos de edificación. No cualquier enseñanza te va a edificar. Tiene que saber elegir, pero si usted no practica con su sentido, si usted constantemente o de vez en cuando lee la Biblia, o no medita en la palabra, usted no va a saber diferenciar una palabra. Y va a venir cualquier enseñanza, cualquier doctrina, y te va a mover el piso. Y después la cree, la acepta y la empieza a repetir sin saber lo que dices, sin entender lo que dices. Lo repite porque todos lo están repitiendo. Y a veces nos pasa en las iglesias que se repiten cosas que no están en la palabra, pero como se repiten tanto, las aceptamos.
Entonces, tenemos que tener cuidado. Tenemos que crecer en la paciencia, ya le dijimos. Tenemos que refrenar el órgano más delicado que nosotros tenemos, que es la lengua. La lengua. Pucha, que cuesta ese órgano tan pequeñito, que es tan insignificante, pero que produce grandes daños. Porque dice, porque todos ofendemos muchas veces. Todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende de palabra, este es varón perfecto, es capaz también de refrenar todo su cuerpo. Entonces, para poder yo frenar mi cuerpo, tengo que aprender a hablar, aprender a expresarme, a cómo decir las cosas. Entonces, para llegar a la madurez, tengo que padecer, ser obediente, disciplinarme, aprender a discernir, ser paciente, que recién hablamos en Santiago 1:4, ser paciente, refrenado en el hablar. O el otro punto, permitiendo que el amor de Dios me transforme. Tenemos que permitir que el amor de Dios me transforme. Este punto quizá yo lo quiero extender un poco, porque yo tengo que recibir el amor de Dios. Dice acá en 1 Juan 4:18. 1 Juan 4:18. Dice, en el amor no hay temor. En el amor no existe el temor. Antes bien, el perfecto amor, que es Cristo, echa fuera el temor. O sea, para que yo no tenga temor, tiene que venir Cristo a mi vida para que Él eche fuera el temor. Y nosotros hoy día, con la pandemia, mucha gente o hermanos tienen miedo. Y el miedo es un espíritu. El miedo es una arma que ocupa el diablo para ponernos, paralizarnos, dudar de la protección, dudar de la provisión, dudar que Dios nos guardará en esta pandemia. El miedo es un arma poderosa que usa el diablo. Pero si usted dice, en el amor no hay temor, antes bien, pues el temor lleva en sí mismo castigo, de donde los que temen no han sido perfeccionados en el amor. Nosotros debemos ser perfeccionados en el amor. Tenemos que tener un amor hacia Dios, y eso nos va a librar, porque yo sé que Dios me guarda, sé que Dios nos guarda. Y no es porque lo repitamos mentalmente, porque hay un convencimiento interno, hay una convicción interna en mi corazón y en mi espíritu que Dios nos guarda. Porque la fe no se deposita acá, se deposita en el corazón. Ahí vive la fe. La fe no es algo racional, no es algo que yo lo repito, sino si no está en el corazón, es una fe emocional, una fe almática, pero una fe real. Es una fe fingida, una fe aprendida, una fe evangélica, pero no una fe real. La fe real brota del corazón. Porque el Dios que cada uno de nosotros, o sea, el Dios que cada uno vemos es el Dios que vamos a mostrar. Esto es importante porque si yo tengo un Dios que constantemente me está demandando, me está exigiendo, que pienso que todo es pecado, voy a ver un Dios que está pendiente de mis errores y que en cualquier momento me descarta o me desecha o se avergüenza de mí o está enojado. El Dios es el Dios que cada uno de nosotros vemos. ¿Y dónde usted puede ver más a Dios? En el amor. En el amor. No quiere decir con eso que Dios tolere todas sus cosas, no. Dice, es el Dios que vamos a mostrar a otros. Si yo me lleno del amor de Dios, si Él entra completamente y yo me rindo día a día, ese amor va a crecer en mí y yo voy a manifestar, primero obviamente se va a ir el miedo, porque dice que el perfecto amor echa fuera el temor, el perfecto amor de Cristo en mí va a echar fuera el miedo. Y voy a manifestar un Dios de seguridad, de confianza, de paz, de tranquilidad a la gente que está a mi alrededor.
Entonces, porque todos nosotros percibimos algo de Dios y en la manera que percibimos lo manifestamos a los demás. Por eso es que cada uno de nosotros debemos asemejarnos a Él. Y el proceso de perfección es el proceso que Dios usa para que la gente pueda ver en nosotros a Cristo. Porque ese es el plan de Dios. Que cuando a ti te vean hablar, conducirte, como tú ves, vean a Cristo. Eso es lo que Dios quiere. Dice que somos transformados a la imagen de su Cristo. Estamos siendo transformados, dice en otra parte. Ese es el plan de Dios para nosotros, para llegar a la madurez. La fe nos trae también la perfección. Hebreos 11. Hebreos 11, 37 al 40. Fueron apedreados, tentados, aserrados, murieron pasados a cuchillo, anduvieron errantes, vestidos con pieles de ovejas, con pieles de cabras, indigentes, afligidos, maltratados. Wow, ¿quién quiere ser cristiano? El mundo no era digno de ellos, deambulando por desiertos y montes, en las cuevas y en las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, mediante la fe, no recibieron la promesa. ¡Wow! No recibieron lo prometido. Habiendo Dios provisto para nosotros algunas cosas mejores para que ellos no fueran perfeccionados aparte de nosotros. La fe nos trae la perfección. Acuérdense que Cristo se perfeccionó cuando ofreció a Abraham. ¿Se acuerdan, no? Cuando él ofreció a Abraham su hijo. Acá dice en Santiago 2, verso 22. Ya pues que la fe actúa juntamente con sus obras, la fe fue perfeccionada por las obras. ¿Cuál obra? Las obras que él tuvo que hacer de ir con su hijo Isaac y llevarlo al monte Moriah, sacrificio. La fe se perfecciona por las obras, porque la Biblia dice, si tú tienes fe y no tienes obra, tu fe no sirve de nada. Acá lo dice en Santiago 2.14. ¿De qué sirve, hermanos míos, que alguien diga que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso puede tal fe salvarlo? Entonces, ¿cómo yo me voy perfeccionando? Por medio de la fe, y la fe provoca obras de fe. Si usted está enfermo, ore. Si usted está deprimido, si usted está oprimido, reprenda. Haga obras de fe. Cuando nosotros, hermanos, tomamos el sacrificio de Cristo y sabemos que es real y que es una fuente de bendición, yo no voy a tolerar ni la enfermedad, ni la opresión, ni ninguna cosa, porque ya fue pagado. Consumado es, consumado es, consumado es. Entonces no voy a andar chillando ni molestando, no voy a andar con altibajo, porque voy a creer que consumado es. Habíamos entonces hablado varios puntos. Estoy viendo acá la hora para saber cuánto me falta. Habíamos hablado, o por lo menos yo he hablado, que para llegar al camino de madurez es la prueba, el padecimiento, obediencia, disciplina, discernir entre el bien y el mal, la paciencia, frenar la lengua, llenarnos del amor de Dios para ser transformados, de la fe. Y ahora le quiero hablar otros puntos que me vinieron hoy día en la mañana. Para poder nosotros madurar y crecer, debo vencer mis batallas. Debo vencer mis batallas. La lucha cristiana o la vida cristiana, si no sé luchar en mi vida diaria, nunca voy a llegar a la madurez. Voy a ser siempre un niño. ¿Qué es lo que me hace a mí madurar? Con todo lo que ya hemos dicho, es también importante lo que hemos dicho, pero este tema o este punto que voy a tocar ahora
Dios me hablaba en la mañana, si nosotros no aprendemos a luchar nuestras batallas, nunca vamos a durar, siempre vamos a depender de otro. Y está bien que nosotros a veces pidamos oración, no digo que sea malo, pero no puedes depender de la oración de los demás, no puedes depender que otro ore por ti, no puedes. En el tiempo que tú vienes, que tú ya conoces al Señor, no puedes estar pidiendo oración a cada momento. O sea, ¿qué convicción tú tienes si con cualquier cosa tú pides oración? ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está posicionada tu vida? Tenemos que aprender, hermanos, que hay batallas que son personales y que nadie más puede estar en esa batalla, solamente nosotros. Nadie más. Ni tu esposa, ni tus hijos, ni el pastor, ni los hermanos. Tienes que aprender a pararte tus pies y saber que eres hija de Dios, que tienes autoridad y que Dios te ha dado la bendición de ser su hijo y la garantía de que tú vas a vencer. Tenemos garantía de que vamos a vencer en todas las batallas que enfrentemos. Y quizá un día voy a predicar un poco más, porque tengo hartos versículos. Traté de minimizar menos versículos, porque me encontré que hay una multitud de versículos que nos hablan de eso, de las batallas. Y hoy día como iglesia, como creyente, hermano, tenemos que ser aguerridos. Acá lo dice la palabra en Deuteronomio 20, del 1 al 4. Mira lo que dice la palabra. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos y veas caballos y carros y gente más numerosa que tú, no tengas temor de ellos. No tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo. El mismo que te hizo subir de Egipto, de la tierra de Egipto. No es otro, es el mismo. El mismo que te hizo vencer las batallas pasadas, es el mismo que te va a hacer vencer hoy y mañana. Y será que cuando os acerquéis para entablar combate, el sacerdote se adelantará para arengar al pueblo. ¿Qué es arengar al pueblo? Vamos, luchemos, vamos a vencer. Eso es arengar al pueblo. Y eso muchas veces los pastores tenemos que hacerlo, los hermanos. Vamos, hermanos, sigamos, sigue adelante. Generalmente mi esposa siempre está arengando al hermano. Tú eres más que vencedor y está siempre dándole al hermano ahí. ¿Por qué? Porque un ejército desanimado no va a ser eficaz. Para enfrentar tenemos que animarnos, debemos creer lo que dice la Biblia, que Dios está con nosotros. Y dice, y les dirás, hoy Israel, hoy vosotros presentáis batalla al enemigo, no desmaye vuestro corazón, no desmaye vuestro corazón. No temáis, ni os acobardéis, ni tembléis ante ellos. ¿Quiénes son ellos? En ese tiempo eran gente física, pero en este tiempo son espíritus que están detrás de las cosas, detrás de las personas. No debemos tener miedo al enemigo, porque mayor es el que está en nosotros que el que está afuera. Pero eso tiene que usted experimentarlo, vivirlo, porque no puede estar orando por cada situación pidiendo oración. Mientras usted más conociendo a Dios, usted más va creciendo su fe. Usted va confrontando sus problemas. Usted va resolviendo sus problemas porque ya es una persona crecida, madura. Usted sabe qué es lo que tiene que hacer. Y cuando no sepa ahí, usted busca una persona que la pueda orientar, a guiar y quizás pida oración. Pero a medida que avanzamos, dependemos más de Dios, de su palabra, de su unción, porque consumado es. Obviamente que hay un tiempo que recién convertido tenemos que estar apoyando, hermano, creciendo. Pero si usted lleva 10 años, 15 años, y todavía pide oración por cualquier cosa cada rato, eso me da indicio que usted no ha alcanzado la madurez, que todavía usted es un niño. Es un niño. Y un niño no hereda, como habíamos dicho, no recibe. ¿Por qué? Porque es inmaduro. Porque Jehová vuestro Dios avanza a vuestro lado. Mire, que este versículo a mí me echó en la mañana. Porque Jehová avanza, que dice, va al frente, a vuestro lado, a vuestro favor, contra vuestros enemigos, para darte la victoria. Tú tienes que saber que tienes que luchar. Mire, cuando usted se convierte a Cristo, usted tiene un enemigo. No es, como te dice la suegra, no es eso.
son espíritus demoníacos que están en persona y en circunstancias. Y usted tiene que confrontarlos, porque acá dice la Biblia, porque Jehová vuestro Dios avanzará a vuestro lado, luchando a vuestro favor contra vuestros enemigos para darme la victoria. Él está conmigo en mis batallas. Él está conmigo. ¿Quién está contigo? El Dios de guerra. Yo decía, ¿por qué el Dios de la guerra? Porque desde que el diablo se levantó, Dios se vistió de varón de guerra. Y como el diablo no puede atacar de frente a Dios porque sabe que está perdido, ataca lo que Dios ama. ¿Y qué es lo que Dios más ama en esta tierra? Somos nosotros. Nosotros somos blancos del ataque del enemigo para, en cierta manera, afectar la imagen de Él. Porque lo que quiere hacer el diablo es distorsionar la imagen de Dios en tu vida. Para pensar que hay un Dios que a ti, que tú no le interesas, que tu oración no son efectivas, que tú eres una pequeña cosa, que eres una fracasada. Y Dios no dice eso de ti. No lo dice. En ninguna parte de la Biblia dice que tú eres una persona fracasada. Al contrario, dice que somos más que vencedores. Esa es la mentalidad que hay que cambiar acá. Porque a veces echamos el espíritu, pero no, si no cambia acá, vas a volver a entrar. Porque tú vas a dudar de tu llamado, de tu propósito. Deuteronomio 31, verso 6. Y dice, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni aterréis delante de ellos, porque Jehová tu Dios es el que os va contigo, no te dejará ni te desamparará. Deuteronomio 31, 6. Deuteronomio 33, 27. Tu refugio es el Dios de los siglos, bajo el cual se hallan los brazos eternos. Wow. Bajo el cual se hallan los brazos eternos. De tu presencia expulsa al enemigo, de tu presencia expulsa al enemigo y decreta, destruye. Qué tremendo. O sea, yo esta mañana leí estos versículos y a veces nosotros, hermanos, quejando, no sé, teniendo miedo. Dios, hermano, quiere que usted aprenda para madurar, aprender a luchar. Aprender a luchar, ármese de valor, confronte los problemas, no se queje, no llore, no chille, no le eche la culpa a los demás, no busque un chivo expiatorio y no diga, por favor, que le eche la culpa a Dios, porque es ridículo que usted le eche la culpa a Dios de los actos de las personas cuando Dios no ha estado ahí. Las personas han sido las que te han dañado, no ha sido Dios, pero Dios tiene la capacidad de sanarte si tú te conviertes. Conviértete a mí y yo te sanaré. Así dice la palabra. Entonces para llegar a la madurez, debemos saber luchar. Voy a ver cuánto tiempo tengo. Saber luchar. Salmo 18:39. Salmo 18:39. Qué hermoso el Señor. Por eso queremos leer la Biblia, hermano. Esta es la herencia de nosotros, hermano. Esta es la herencia. ¿Qué sacamos con quejarnos? Aquí están las promesas. 3 versículos hiciste, hermano, de la guerra. 3, y en los 3 dice que Él va a estar con nosotros. Él nunca nos va a dejar ni desamparar. Dice, no tengas miedo, no te amedrentes, no te desanimes, no te acobardes, no te aterres. No se aterre usted, hermano, si alguna vez le pasa algo o le ven el coronavirus. Manténgase firme en su fe y Dios la va a sanar y la va a salvar. No escuche, cierre sus oídos a las mentiras del diablo. El diablo ama mentira. Él trabaja en la mentira. Y a veces usted cree más en la mentira que lo que dice la Biblia. Que dije Salmo 18, 39. 18:39. Dice, me ciñe de valor para la guerra. Doblegaste a los que me resistían. ¿Qué te ciñe de poder para la batalla? Dios. Entonces, para madurar, para crecer, usted tiene que luchar, usted tiene que armarse, usted tiene que ser un guerrero, una guerrera. Y uno cuando va a la guerra no se queja, se amolda, vive, come lo que hay, duerme donde hay, no se baña algunos. Lo que dice con eso que usted no se bañe. Me estoy diciendo, cuando esté en el campo de batalla, no está
no está todo lo que uno necesita, no están todas las comodidades que uno requiere. Y a veces como iglesia nosotros queremos que todo sea cómodo, que todo sea color de rosa, que todo sea peace and love. Y no es así, no es así, hermano. Pero sabe usted que en la guerra también Dios va creando carácter en nosotros. Ya las cosas no nos afligen como antes, ya no me quejo menos. Alabo más a Dios, glorifico más a Dios, porque he entendido que Él me está perfeccionando, me está llevando a ser un guerrero, una guerrera de Cristo. Y lo que más hoy día necesita Dios en la tierra es un ejército. Porque el ejército del diablo está actuando de una manera despiadada contra las personas que no pueden defenderse, a través de la ley del aborto y a través de la pedofilia. El diablo está destruyendo nuestras generaciones. El diablo está destruyendo la familia. ¿Y qué hacemos nosotros? Quejarnos. Porque un día no pudimos comer pan o qué sé yo. Debemos levantarnos, hermano, tenemos un gran propósito: deshacer las obras del diablo. Para ser perfectos tenemos que ser libres. No podemos llegar a ser perfectos si no pasamos por liberación. Porque hay opresiones, hay herencias, hay iniquidades, hay maleficios. Debemos buscar nuestra liberación. Porque hay áreas que de repente que vemos que hay una opresión, hay algo que me ata, hay algo que me empuja a no hacer las cosas de Dios. Y debo saber que tengo la promesa de ser libre de todas las cosas. Así lo dice en el Salmo 34:7. Busque el Salmo 34:7. Salmo 34:17, perdón. Clama a los justos, Jehová oye, y los libra de todas sus angustias, los libra. Los libra. La liberación es el pan de los hijos. Toda persona que recién se convierta tiene que pasar por un proceso de liberación, porque hay áreas en tu vida donde tus padres quizás te pactaron, o quizás tú fuiste a ver al brujo, fuiste el hechicero, viste las cartas, viste a los hermanitos y viste tanta suciedad, tanta porquería allá en el reino de las tinieblas, y vienes a la iglesia y de repente te baja el sueño, vienen enfermedades, vienen problemas. ¿Por qué? Porque hay contaminación en tu cuerpo y en tu alma que necesita ser expulsado. Si tú no echas fuera al demonio, si tú no confrontas el espíritu que puede estar afectando tus emociones a través de trastornos, paranoia, esquizofrenia, locura, olvido, vas a arrastrar eso, y eso va a impedir, va a ser un lastre que no vas a poder llegar a la perfección. La Biblia me dice en 2 de Corintios, capítulo 7, dice: así que, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos. ¿Qué tenemos que hacer? No dice el Señor, límpiame. Limpiémonos. O sea, que yo te ministro a ti, tú ministras a mí. Limpiemos entre nosotros, dice, de toda contaminación, de toda. Y ahí dice, de carne y de espíritu. La carne obviamente es el hombre viejo, las cosas carnales que hacemos. Pero dice de espíritu. ¿Cómo ver el de espíritu? ¿No se está refiriendo al Espíritu Santo? No se está refiriendo al Espíritu de nosotros. Se está refiriendo a los espíritus que contaminan, que ensucian. Porque un espíritu, un demonio, es un espíritu inmundo. Un demonio es un espíritu inmundo. Acá lo dice la palabra. Mateo capítulo 12. Entonces fue llevado un demonio ciego y mudo y lo sanó de tal manera que el mudo veía y hablaba. ¿Qué es lo que son los demonios? Espíritu inmundo que contamina. Entonces, cuando hay inmundicia espiritual, la liberación es necesaria. Yo creo que en toda iglesia tiene que haber personas que tienen ese llamado para
hacer una purga espiritual en la iglesia. Porque, le pongo el caso, suponga si usted que lleguen personas que hayan practicado el ocultismo y de repente hay manifestaciones espirituales. Puede que ser que esa persona tenga una falsa manifestación, un falso don. Cuando yo me convertí y cuando yo salí del catolicismo romano, porque yo iba a ser monje, yo tuve que pasar por liberación. Y salieron adoración falsa, lengua falsa, porque el diablo imita, el diablo emula, el diablo copia y copia lo de Dios. Él no puede crear nada, absolutamente nada. El diablo no es creativo, el diablo es un copión. Entonces puede copiar un don, puede que haya un espíritu en una persona y que esa persona cuando venga a la iglesia, en vez de traer bendición, trae maldición, porque hay algo que viene arrastrando, o puede ser un pecado ancestral. ¿No se ha fijado usted que las enfermedades van de abuelo, padre, hijo, a veces? Bueno, es una herencia. ¿Será Dios que quiera que tengamos herencia de muerte, de enfermedad? ¿Querrá eso Dios? ¿Para eso vino a Cristo? ¿O nos dice la Biblia que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldito? Nos redimió de la maldición de la ley. Tenemos que buscar ser libres. A libertad fue usted llamado. Pero ¿por qué a veces no avanza? ¿Por qué a veces su carácter se le transforma y parece Hulk? Porque a lo mejor hay un espíritu de ira. Hay un espíritu de rencor. Hay un espíritu de mentira. Usted es una mentiroso compulsivo. Le gusta mentir. Y se da cuenta que no puede frenar eso. Puede que haya un espíritu en la área sexual donde usted tenga pensamientos sucios y usted luche con eso y se sienta culpable. Y puede que sea un espíritu. Entonces, para llegar a la perfección, tenemos que pasar por liberación. Porque la liberación nos garantiza pureza. Dice, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y dice la Biblia que los limpios de corazón van a ver a Dios. Los limpios de corazón. Y el demonio puede habitar en lugares del alma, en la mente, a través de problemas mentales, en la emoción, el odio, el rencor, en el cuerpo con enfermedades, en la voluntad con adicciones. Si usted ha fumado marihuana, si usted ha tenido, se ha tomado sustancias, droga de todo tipo, hay una puerta. Porque generalmente la droga pone un estado de estupor, de estupidez o de andar, como dice, volado. Tiene que pasar por liberación, porque va usted a creer la Biblia y su mente va a andar, no va a entender. Yo me he encontrado con unos hermanos que dicen, no entiendo la letra, y son de así de nuevo. Podría ser un espíritu. Podría ser un espíritu que le está impidiendo que pueda entender la palabra. Y que cada vez que usted lea la Biblia le viene dolor de cabeza y no puede leer la Biblia. Bueno, sospeche que hay un demonio ahí. ¿Qué tiene que hacer usted? Como recién leímos, tiene que buscar ayuda en caso que usted no sepa cómo se echan fuera el demonio, pero es que una vez que usted aprenda, usted después ya mantenga a raya eso. Entonces la iglesia tiene que pasar por una purgar, o sea, liberar, sanar, restaurar. ¿Por qué muchos hermanos o ministerios, pastores, no llegan a la madurez? Porque hay áreas donde el diablo ha estado trabajando sigilosamente. Porque el diablo trabaja cuando hay ignorancia en el pueblo. El diablo trabaja, dicen, pata de lana, porque no se siente. Y ahí está trabajando en tu matrimonio. ¿Sabe usted que hay espíritus que atacan los matrimonios? Yo descubrí uno que se llama espíritu de hastío y ataca los matrimonios. Entonces, si yo quiero llevar a la perfección mi relación matrimonial, debo saber que de repente el enemigo, a través de circunstancias o peleas caseras, domésticas, entra y quiere entrar. Y cuando eso se hace un hábito, ahí le estoy abriendo puerta al enemigo para que entre y empiece a destruir mi relación con mi esposa o con mis hijos. Nosotros no estamos exentos que el enemigo quiera un día destruirlo. Para ser maduros tiene que pasar por liberación. Y para terminar, porque quiero ver cuánto tiempo me queda, vamos a ver otro versículo.
Salmo 54, perdón, Isaías 54, Isaías 54, 13 y 14 versículos. Isaías 54, 13 y 14. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y la paz de tus hijos se multiplicará. Es una promesa para nosotros, para los padres. Serás establecida en la justicia, estarás alejada de opresión, porque no temerás del temor, y del terror, porque no se acercará a ti. Serás alejada de opresión. ¿Por qué? Porque el temor trae opresión. Trae opresión. Tenemos que vencer todos nuestros temores, hermano. Temor a la muerte, temor al fracaso, temor a que te echen de trabajo, temor que nadie te tome en cuenta. Y hay una infinidad de temores por todos lados. Entonces, a medida que usted va conociendo al Señor, su corazón tiene que ir creciendo en la fe. Debe ir creciendo en la fe. Dice la palabra en el Salmo 112, el hombre que teme a Jehová, dice, el hombre que teme a Jehová no tendrá temor de malas noticias. El hombre que teme a Jehová no tendrá temor de malas noticias. Si nosotros, nuestro corazón, hay temor de Dios, dice que no voy a tener temor de malas noticias. Lo dice la Biblia. Su corazón está firme, confiado en Jehová. El corazón es un lugar, es un órgano espiritual donde se puede mover. Y dice acá, está firme, seguro, establecido. Y cuando el corazón no está así, hermanos, somos susceptibles a cualquier circunstancia que estemos viviendo, que nos venga la incredulidad y la duda. Y nos turbemos. Isaías 8:12. No llaméis a aliados a todos los que estén, este pueblo llama aliados, ni practiquéis en su... Esta versión me ilustró mucho porque, no la versión, sino que lo que dice la Biblia, porque es lo que estamos viendo hoy día. No llaméis aliados a todos los que estos pueblos llaman aliados, ni participéis en su temor, ni os amedrentéis. Yo no tengo que temer lo que la gente dice, no tiene que eso llegar a mi corazón. Obviamente usted tiene que ser prudente, sí, pero también usar la fe. La fe. Y por último, para ser perfeccionados tenemos que ser sanados de las heridas emocionales, que es como la sanidad interior. Hay muchas cosas que nos trancan, que no podemos, que tartamudeamos, que nos sentimos menoscabados. ¿Por qué? Porque mi alma fue afectada por un pecado. Salmo 41:4. Salmo 41:4. Dije, oh Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Sana mi alma, mis emociones. Si yo he tenido emociones torcidas, es porque he pecado en alguna área. Sana mi alma. Si he tenido complejos, si alguien un día me dijo, tú no sirves para nada, no te va a ir bien, no tienes propósito, no tienes llamado, necesitas ser sanado de algo en tu corazón, especialmente el rechazo. Todos en alguna área, en algún tiempo, en algún momento hemos sido rechazados, ya sea en el vientre, ya sea en la niñez, ya sea en la adolescencia, ya sea en la adultez, hemos sido rechazados. Y la sanidad para el rechazo es la aceptación, no de los hombres, porque usted no busca la aceptación de ningún hombre, es la aceptación en Dios. Si usted tiene la convicción profunda de que Dios a usted la ama, ese amor te va a sanar de todos los rechazos que te hicieron en el pasado. Y ya no vas a competir con los demás, ya no vas a querer buscar agradar a las personas, ya no vas a querer saber más que otro para mostrarte, para que te sientas amado y querido.
Vas a depender exclusivamente del amor de Dios. Obviamente que hay gente que te va a amar, pero también hay gente que te va a rechazar. Cuando tú vas creciendo y madurando, lo que te sostiene en tu vida cristiana es saber de una manera profunda, absoluta, radical, inexorable, de que Dios te ama. Y cuando tú percibes en tu corazón y en tu espíritu que es una realidad profunda, se van los complejos. Se van tus tiritones de pera. Se va el sentirse apocado frente a los demás. Se va tu automenosprecio porque te sientes como que si no fueras nadie delante de los demás. Y te sientes como tú no eres profesional. Mira, hay algo que se maldice a veces. Yo quiero entrar a la universidad porque quiero ser alguien. ¿Quién te dijo a ti que la universidad te hace alguien? ¿Quién te dijo eso? Entonces, como tú no llegaste a la universidad y eso se repitió por años, y tú nunca fuiste un profesional, tú te sientes nada. ¿Qué es lo que usted? Yo soy un chofer. Y como que bajamos como que fuera tan irrelevante lo que ser un chofer o lo que sea. Lo más importante es lo que somos en Dios, hermano. Ya sea doctor, ingeniero o quizá un recolector de basura. Si nosotros queremos llegar a la madurez, tenemos que sanar nuestras heridas. Dice en el Salmo 147:3. Salmo 147:3. Él que sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Hay heridas en el alma. Así como hay herida en el cuerpo físico, hay herida en el alma. ¿Y qué es lo que hace el diablo? El diablo trata de mantener esa herida siempre abierta. Generalmente el odio y el rechazo. Te mantiene ahí. Entonces, cada vez te duele. Cada vez cuando toca te duele. Cada vez que tú recuerdas eso te duele. Primer paso para la sanidad interior, perdonar. Perdonar toda circunstancia, toda persona, viva o muerta, para ser sano y para ser maduro. Porque si usted no perdona, usted va a crecer con un resentimiento por parte de un buque. Y en vez de ministrar ese amor, usted va a ministrar odio, resentimiento. Sus prédicas van a estar llenas de odio y resentimiento, porque uno da lo que tiene. De legalismo, y usted va a demandar de lo demás porque usted no ha sido sanado. Hay pastores hoy día que no han sido sanados y están predicando y están hiriendo a las ovejas, en vez de restaurarlas. Porque lo que tiene que hacer un pastor en un púlpito o en una vez que él habla, tiene que traer sanidad a las ovejas. Las ovejas han sido dañadas por el lobo es el diablo. Y nosotros los pastores tenemos que dar un bálsamo a esa oveja que viene dañada. Pero si el pastor está herido, está resentido con algún miembro, con alguna persona, de su fuente, de su dolor, va a hablar. Y va a poner va a poner algo en la iglesia o en las personas que lo escuchan, no todo, en algunos a lo mejor, esa misma sensación. O como yo he herido, me voy a aislar. No voy a tener contacto con nadie. Me voy a reservar para mí nomás. Porque esa es una de las reacciones de cuando uno está herido. Me aíslo. ¿Para qué? Porque ya no quiero ser herido. ¿Sabe usted que el amor a nosotros nos hace vulnerables? Nos exponemos. Por eso la Biblia dice, fieles son las heridas del que ama. Y usted, acuérdese lo que dice la Biblia, el amor es sufrido. El amor es sufrido. Si usted no quiere madurar, usted se va a aislar. Y va a poner un cerco. Y se va a aislar. No va a contestar los WhatsApp, no se va a congregar, no va a contar su vida. Es como que va a desaparecer pensando que eso ya pasó. No, esa herida todavía está. Ahí está. Y en cualquier momento se va a volver a abrir con una circunstancia similar. Y vas a repetir los mismos patrones. Y eso no te va a llevar a ningún puerto. Y no vas a madurar. Y el diablo te va a mantener ahí, aislado del cuerpo. Porque alguien te hirió en la iglesia, te vas de la iglesia y ya no te quieres congregar con nadie. Entonces tú estás escuchando no al Espíritu Santo, estás escuchando al enemigo. El diablo te quiere solo y apartado. ¿Y sabes lo que puede hacer? Te puedes sentir el más espiritual porque tú obviamente no estás cometiendo los mismos pecados que los demás cometen. Pero tú estás faltando el amor. Porque donde crecemos realmente es en la iglesia.
¿Dónde crecemos en soportarnos? En la iglesia. Porque en la iglesia no todos son hermanos agradables. Hay hermanos que cuesta amarlos. Y sabe usted que esos hermanos necesitan más amor porque han sido más heridos. Son los hermanos cuerpo espín, que digo yo, que cuesta abarcarlos. Pero el amor vence las barreras. El amor transforma. El amor vence. Entonces, cuando nosotros somos heridos, una de las armas es aislarnos. Ya no me congrego, es que la prédica, es que la iglesia, es que todos los pastores, es que roban, es que mienten. Entonces yo me quedo y me leo con mi Biblia, y entonces yo leo mi Biblia y yo me siento bien con el Señor. Eso no es cristiano. Dios te llama a un cuerpo. Te llama a un cuerpo. Le hago una pregunta. Cuando usted pelea con un miembro de su familia, usted nunca más le habla. Bueno, yo conozco gente que nunca más se habla. Pero tarde que temprano tienes que ir a ver a tu mamá y tienes que estar con tu hermano. Tarde que temprano va a hacer una fiesta, un fin de año, vas a tener que ir para allá. La iglesia es una familia. Así lo dice en Efesios. Somos la familia de Dios. Y como familia, a veces hay situaciones, hay conflictos. Pero no eso quiere decir que tú te aísles. Porque cuando tú te aíslas, eres presa fácil de espíritus engañadores. Y Dios te va a dar quizás palabras. El diablo te va a poner palabras. Porque el diablo sabe Biblia, hermano. El diablo sabe Biblia. Y te va a poner versículos que te van a sentir la persona más espiritual. Porque tú no estás haciendo. Y te vas a aislar. Ese es el miedo. Cuando usted vea eso en su vida, hay un patrón de temor. Miedo al rechazo. Miedo a que te critique. Miedo a la vergüenza. Yo te invito en esta mañana que si tú has pasado eso, te vuelvas al Señor. Dios te ama. No es bueno que tú estés solo. No es bueno que usted esté solo. La Biblia nos dice, ay del solo. ¿No es así la Biblia, no? Dice acá la palabra, ay quien está solo. ¿No lo dice el pastor Vladimir? Eclesiastés 4:8. Ay quien está solo, sin nadie que lo acompañe. ¿Dónde usted encuentra compañerismo? En la iglesia. Pero pastor, pero tú también tienes problemas, tú también criticas, tú también haces cosas erradas en la iglesia. Si aquí nadie puede criticar porque todos de alguna manera hacemos lo mismo. Si usted juzga, usted se juzga a sí mismo. Las iglesias están llenas de gente que está en un proceso de perfección, pero eso no me autoriza a aislarme. Al contrario, Dios quiere que esté ahí donde las papas queman, porque Dios ahí va a tratar mi carácter, ahí me va a moldear. Es fácil ser cristiano sin tener relaciones con nadie, es obvio, porque no hay que pelear con nadie, pero si en la iglesia hay conflicto es porque Dios está tratando tu carácter. Dijo, sin hijos ni hermanos, pero aún así su afán no tiene fin, sus ojos no se hartan de que se dice. Habla de estar solo. Verso 9. Dos pueden más que uno, porque tiene mejor paga. Porque si cae, el uno le levanta al otro. Pero ay es dolor del que está solo. Cuando caiga, no habrá quien lo levante. Palabra del Señor. No hay quien te va a levantar porque has decidido cortar toda relación con hermanos y con la iglesia. Y cuando venga el lobo a devorarte, a destruirte, a robarte, a destruirte, ¿quién te va a ayudar? ¿Quién? Si has tomado la decisión de aislarte. Tenemos que amarnos, hermanos. En este tiempo tenemos que amarnos y amarnos más y soportarnos más. Así soportar los unos a los otros. Y eso te va a llevar a la madurez. Hoy día prediqué un poquito más, pero era necesario. Voy a hacer una recapitulación de todos los requisitos, por decirlo así, para llegar a la madurez. Punto 1. Aprender en el padecer, sufrir, obedecer, disciplinarse, discernir el bien y el mal, ser pacientes, refrenando la lengua, permitiendo que el amor de Dios nos transforme, tener fe, la fe tiene que ser perfeccionada. Tenemos que vencer nuestras batallas,
Tenemos que ser libres y tenemos que ser sanados de heridas en el alma. Si yo empiezo a cumplir todos esos puntos que yo he nombrado hoy día, usted va a ser un varón conforme al corazón de Dios. Y usted va a ser una fuente de bendición para los demás. Su vida va a ser transformada de una manera poderosa que va a tocar a mucha gente. Y usted se va a transformar en un instrumento de bendición para tu esposa, para tus hijos, para tu familia, para tu iglesia y para tu ciudad. ¿Usted quiere eso? Empecemos, porque yo también me incluyo, a guardar todos estos puntos que Dios nos ha puesto delante. Vamos a orar. Amado Padre, quiero darte las gracias por tu palabra, porque nos llevas, porque nos quieres que lleguemos a una madurez plena y segura en ti, Señor. Y que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier viento de doctrinas, zarandeados de aquí para allá. Nos quieres estables, nos quieres seguros, porque tú quieres manifestar tu reino a través de tu iglesia. Señor, renunciamos, Señor, a toda inmadurez, renunciamos, Señor, a todo pensamiento que me hace retroceder y no avanzar. Prepara, Señor, a tu iglesia para la batalla. Se vienen tiempos mejores para tu iglesia, donde tu gloria sea mayor, Padre, porque tu Biblia dice que la gloria postrera será mayor que la primera. Y yo creo que en este tiempo vamos a ver tu gloria. Ya hay milagros en medio de ustedes. Ya Dios lo ha sustentado económicamente y va a seguir haciendo. Va a seguir sustentando su cesta de pasar. No le faltan ni el pan ni el aceite, si permanecen fieles. Gracias te doy por mis hermanos, por cada uno que está viendo y escuchando este mensaje y por los que lo van a hacer, Padre. Si estoy añadiendo más fe y más virtud en su vida. Gracias te doy una vez más, Señor, por permitirme usar para bendecir a tu iglesia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano, me despido con el amor de Cristo y espero vernos el próximo domingo, como decía el Chavo del 8, a esta misma hora y por este mismo canal. Bendiciones.